Seguimos con los vídeos de la Eurocopa y en el día de hoy os voy a hablar de esos jugadores que sin duda tenemos que seguir en este torneo. Y lo voy a hacer de una forma muy simple, voy a hablar de un jugador por cada selección y aquí os voy adelantando que no tiene por qué ser ni la estrella ni la superestrella de esa selección, ni el mejor jugador, ni un jugador titular que vaya a ser importantísimo. Bueno, simplemente son jugadores, uno por cada selección, que yo personalmente tengo ganas de ver. Y empezamos en el grupo A y hablando de la anfitriona de Alemania. Y aquí me apetece mucho ver a Florian Wirtz. Sí que es verdad que si ya habéis visto el vídeo de las predicciones, que os lo dejo por aquí arriba, comenté que Florian Wirtz para mí puede ser una de las decepciones, pero sin duda me apetece mucho verle, porque es un jugador que ha hecho una grandísima temporada en el Bayer Leverkusen, en esa doble media punta que dibuja Xabi Alonso en su equipo, y creo que en Alemania va a tener que jugador más caído a banda izquierda. Veremos a ver cómo acumula Alemania jugadores, porque bueno, Musiala también, que es un media punta, va a tener que jugar por fuera y son jugadores que van a ir alternándose por dentro, y vamos a ver Florian Wirtz hasta qué punto tiene importancia. Lo que sí que tengo claro es que me apetece mucho ver a Florian Wirtz y me apetece mucho ver a Alemania. En cuanto a Escocia, bueno, aquí os tengo que hablar posiblemente de uno de los dos mejores jugadores junto a Robertson. Creo que McTominay, el jugador del que os quiero hablar, bueno, va a ser una de las estrellas o va a ser uno de los jugadores más importantes en Escocia. Un jugador que, bueno, pues todavía no tenemos muy claro cuál es su posición, porque cuando debuta en el Manchester United es un pivote defensivo al uso, después se va reconvirtiendo en interior, incluso esta temporada lo hemos visto de delantero centro en esa función que ya lo vimos un poco con Marouane Fellaini hace algunas temporadas en el Manchester United, y en Escocia la verdad que es un jugador que se suelta bastante en ataque, que juega en uno de los dos interiores, una Escocia que juega con 5-4-1, juega en uno de los dos interiores, en el otro interior juega John McGinn, también jugador del Aston Villa, y me apetece bastante ver a McTominay en ese rol de llegador de segunda línea. En cuanto a Hungría, me apetece ver a Milos Kerkez, lateral izquierdo del Bournemouth, que en esta Hungría jugará en el carril izquierdo. Es un jugador que es importante en el despliegue ofensivo, suele jugar bastante cerquita de Szoboszlai, que suele jugar en una de las mediapuntas de Hungría, otra Hungría que también juega con una defensa de 5, y Milos Kerkez creo que ha hecho una bastante buena temporada en el Bournemouth, un jugador que bueno, era bastante desconocido, simplemente llegaba a la Premier con 19 años y creo que el rendimiento ha sido de menos a más y dando en el final de temporada un rendimiento bastante correcto, y en Hungría, bueno, sin duda es una de las mayores estrellas, uno de los jugadores más importantes. Y para terminar con el grupo A, quiero hablaros de Dan Ndoye en la selección suiza, otro carrilero izquierdo que se cuela, bueno, en este vídeo, en este grupo. Y es que Dan Ndoye ha hecho una grandísima temporada en el Bolonia, en este carrilero izquierdo de Suiza, que bueno, realmente es carrilero izquierdo porque así lo dice el papel, porque realmente es un extremo de formación que va a jugar como extremo y que es importantísimo ofensivamente para Suiza. Vamos con el grupo B, con el grupo de España, y aquí vamos a empezar hablando de Albania. Es verdad que Albania no tiene grandes superestrellas y me he querido quedar con Aslani, posiblemente uno de los jugadores más reconocibles de Albania y uno de los que creo que de alguna manera puede ser importante, porque como ya os digo, no tiene Albania ninguna estrella y no parece que, bueno, vayan a hacer un gran torneo, la verdad. Y aquí, como decía, pues el que más me apetece ver es a Aslani, mediocentro del Inter, que bueno, no ha tenido mucho protagonismo, no ha hecho una grandísima temporada, un jugador todavía joven, 22 años si no me equivoco, y me apetece verle en Albania. En cuanto a Croacia, pues un jugador también muy joven, 21 añitos tiene Baturina, mediocentro del Dinamo de Zagreb, que bueno, ya lleva temporada sonando para salir de Croacia y creo que este verano va a ser el suyo. Es un mediocentro, como digo, de muchísima calidad y que creo que ya está preparado para dar el salto. En cuanto a la selección española, aquí la verdad que había muchos nombres y muchas posibilidades, pero yo quiero hablar de Dani Olmo. ¿Por qué? Bueno, porque considero que es un jugador que en España lo tenemos bastante perdido. Os podría hablar de Lamine o de Nico, pero me apetece hablar de Dani Olmo porque creo que va a ser muy importante para Luis de la Fuente. Creo que va a jugar en esa media punta por delante de Rodri y de Merino o Fabián. Creo que va a jugar Dani Olmo. También puede jugar evidentemente en una de las dos bandas, pero me parece irreal a día de hoy. Y es un jugador que técnicamente es muy bueno y creo que llegando en segunda línea va a aportar mucho a la selección de Luis de la Fuente. Y en cuanto a Italia, os quiero hablar de un delantero que llega enchufadísimo. Italia es una selección que, bueno, en las últimas temporadas había contado con Immobile como máximo artillero en la punta de ataque, y esta temporada Immobile no está en la convocatoria y el que sí está es Gianluca Scamacca, que viene de ganar la Europa League con Atalanta, de hacer una grandísima temporada tras haber sido un fracaso su fichaje para el West Ham. En el grupo C seguimos con un delantero y vamos a hablar de Rasmus Højlund en Dinamarca. La verdad es que el delantero del Manchester United,
bueno, pues fue uno de los fichajes que hubiéramos dicho que fue un fracaso a principio de temporada porque le costó muchísimo marcar goles, le costó muchísimo entrar en dinámica, pero la verdad que su final de temporada ha sido muy bueno. 16 goles, si no me equivoco, para el danés en el Manchester United, en un Manchester United que ha sido un auténtico fracaso. Pero creo que Rasmus Højlund lo ha hecho bastante bien y me apetece mucho verlo en la punta de ataque de una Dinamarca que hace temporadas que lo ha intentado con los delanteros, con Yusuf Poulsen, con Kasper Dolberg, incluso con Martin Braithwaite, que se ha quedado fuera, pero que la punta de ataque no ha acompañado, y creo que esta temporada, en esta competición en concreto, creo que la punta de ataque con Rasmus Højlund está bastante bien defendida. Y seguimos con otro delantero y evidentemente en Eslovenia tengo que hablaros de Šeško. Benjamin Šeško, delantero centro del RB Leipzig, que bueno, ha hecho una temporada, vamos a decir, bastante buena. De hecho, acaba de renovar con el cuadro alemán y, como decía, ha hecho una temporada bastante buena a pesar de esa eliminatoria contra el Real Madrid, donde, bueno, ni él ni Openda funcionaron, pero aún así creo que Benjamin Šeško es uno de los mayores pilares de Eslovenia y creo que va a ser uno de los delanteros, no sé si de los mejores, pero sí de los más interesantes para ver. En cuanto a Inglaterra, bueno, aquí los nombres eran mil, podría hablaros de Jude Bellingham, podría hablar de Bukayo Saka, podría hablar de Phil Foden, pero yo quiero hablar de Cole Palmer, porque Cole Palmer, yo recuerdo en verano cuando lo fichó el Chelsea por cerca de 40 millones o incluso algo más de 40 millones, todos, bueno, pues parecía una locura el dinero que estaba gastando el Chelsea en un jugador que realmente prácticamente había debutado en primera división, en la Premier League. No había contado, no había tenido minutos, no había sido titular y más de 40 millones pagó el Chelsea por Cole Palmer, pero la temporada ha sido espectacular. Sí que es verdad que, bueno, ha marcado muchísimos penaltis, pero aún así ha sostenido al equipo, un equipo que, quitando el final de temporada, quitando el tramo final, ha sido un equipo lamentable, difícil de ver el Chelsea, inentendible en muchos momentos, y Cole Palmer ha sido el que ha sostenido al equipo. De hecho, durante varios momentos de la temporada estuvo peleando por Erling Haaland por ser el pichichi de la Premier League. Y terminamos este grupo hablando de Serbia y hablando concretamente de Andrija Sivković, un carrilero derecho extremo de formación, pero carrilero derecho en Serbia, que a día de hoy juega en el PAOK de Salónica, pero bueno, que es conocido porque pasó varias temporadas en Benfica. La verdad que Sivković es un jugador que evidentemente trabaja mejor en ataque que en defensa, se desenvuelve mejor en ataque que en defensa, y por eso lo vemos en el carril derecho de Serbia, en un carril en el que va a ser muy ofensivo. Como decía, un extremo de formación que lo vamos a ver por momentos en ese carril derecho de una defensa de 5 de Serbia, que bueno, no me parece una selección que vaya a hacer un grandísimo torneo, pero sí que me apetece ver a Sivković en ese carril derecho y viendo sobre todo cómo aporta llegando en la segunda línea ofensivamente. Seguimos con el grupo D y vamos a hablar de Austria. Austria es una selección que llega con muchísimos lesionados, entre ellos David Alaba, y en el centro del campo el que creo que va a ser el sustituto del jugador del Real Madrid va a ser Seiwald, el mediocentro de RB Leipzig, que bueno, ha sido un jugador que ha ido entrando y saliendo de los 11, pero que creo que es un chico que tiene muchísimo talento, muchísima calidad y que va a ser importante en ese centro del campo de Austria, que, como digo, llega con muchísimos lesionados. En cuanto a Francia, bueno, aquí también había muchísimos nombres, pero yo me he querido quedar con Bradley Barcola, el extremo izquierdo del Paris Saint-Germain, que ante sorpresa de todos acabó haciendo con un puesto de titular en ese frente de ataque. La verdad que tenía muchísimos jugadores por delante como Kolo Muani, Gonzalo Ramos, Mbappé, Dembélé, pero la verdad que Bradley Barcola ha conseguido ser titular en un PSG y además ser bastante importante para que el PSG llegara donde llegó en Champions y para ganar ese título de liga. En cuanto a Países Bajos, pues bueno, otra selección que llega con muchísimas lesiones, pero yo evidentemente quería hablar de Xavi Simons. Otra vez vuelvo a hablar de otro jugador del Leipzig, parece que tenga algo con el cuadro alemán, pero es que realmente creo que Xavi Simons es un grandísimo jugador. Ya lo demostró la temporada pasada en el PSV y esta temporada creo que ha terminado de coronarse en el Leipzig. Ha dado ese salto de calidad que bueno, se echaba un poquito de menos desde que salió de la Masía, recordemos con toda la polémica rumbo al Paris Saint-Germain, y como decía, la temporada pasada lo hizo muy bien en el PSV y esta temporada en Alemania lo ha hecho muy bien. Un jugador que se ha desatado en goles y asistencias y que creo que llega en un buen momento de forma para esa media punta que veremos a ver quién la ocupa, pero yo creo que Xavi Simons debería de ser titular junto a Cody Gakpo. Y para terminar con el grupo D, quiero hablaros en Polonia de Jakub Kiwior, el central lateral del Arsenal. Bueno, la verdad es que no ha tenido muchas oportunidades esta temporada en el cuadro de Mikel Arteta, pero que creo que cuando lo ha hecho,
cuando ha tenido minutos no lo ha hecho nada mal y que creo que en defensa de Polonia va a ser uno de los baluartes junto a posiblemente Jan Bednarek, otro jugador que la temporada que viene veremos en la Premier League. Creo que defensivamente Polonia tiene que trabajar bien porque si no lo va a tener muy complicado en este grupo y en esta competición. Y pasamos al grupo D y en primer lugar quiero hablaros del carril izquierdo de Bélgica, un carril izquierdo que hace unos años, bueno, hasta ahora lo ocupaba Yannick Ferreira Carrasco, pero que en esta competición posiblemente lo ocupe Jeremy Doku, el carrilero izquierdo en este caso del Manchester City. Me apetece ver mucho a Doku porque creo que es un jugador que bueno, ha tenido oportunidades en el Manchester City y posiblemente a muchos les haya decepcionado, pero creo que todavía es un jugador muy joven que tiene muchísimo desequilibrio y creo que en torneos cortos como una Eurocopa, en los que los partidos son tan cerrados, creo que un jugador de esta calidad, de este desequilibrio, puede ser importantísimo, como decía, en el carril izquierdo de Bélgica. Eslovaquia ha sido la selección donde más complicado he tenido elegir un jugador porque sinceramente Eslovaquia, bueno, creo que llega un poco a verlas venir a esta Eurocopa. Me he tenido que quedar con Stanislav Lobotka, que para muchos, bueno, será un jugador conocido porque jugó en el Celta varias temporadas y de hecho jugó a un grandísimo nivel. Dejó Vigo para marcharse a Napoli y la verdad es que aquí, bueno, ha tenido momentos, empezó mal, estuvo mejor la temporada pasada y esta temporada, bueno, ha sido bastante floja otra vez. Stanislav Lobotka es ese mediocentro que tú le ves y sinceramente no piensas que pueda ser un mediocentro defensivo al uso, un jugador que es especialista en defender porque es un jugador muy pequeñito, de hecho todos diríamos que es un interior, pero realmente Stanislav Lobotka es un mediocentro que defiende muy bien. En cuanto a Rumanía, pues bueno, quiero hablaros de otro central que ha militado esta temporada en la Premier League y que tampoco ha tenido muchos minutos, y estoy hablando de Radu Dragusin. 30 millones pagó el Tottenham por él al Genoa en el mercado de invierno, sinceramente en un fichaje que me parecía bastante necesario porque tanto Mickey Van de Ven como el Cuti Romero estaban sufriendo de lesiones, pero la verdad que fue llegar Dragusin y los dos se recuperaron y encima a un gran nivel. Como decía, el rumano no ha tenido muchas oportunidades, pero sí que en el Genoa lo estaba haciendo muy bien y creo que en el Tottenham también lo va a hacer muy bien a futuro. Y por último en este grupo con Ucrania, bueno, he tenido muchas dudas porque creo que hay muchísimos talentos, pero sinceramente creo que el mejor jugador, con todo el respeto de Sigankov y de Dovik, para mí el mejor jugador de Ucrania es Mikhailo Mudryk. Sí que es verdad que bueno, los 100 millones que pagó el Chelsea por él, bueno, pues estaban sobrepagados, evidentemente. El rendimiento que ha dado en el Chelsea no se ha correspondido a estos 100 millones que comentaba, pero bueno, creo que sin duda Mudryk es un grandísimo jugador y me recuerda un poco a Jeremy Doku, ¿no? Un jugador que puede ser muy desequilibrante y puede ser clave para romper defensas que se metan atrás durante varios minutos. Y vamos con el grupo F, un grupo F que realmente en cuanto a nombres, pues bueno, puede ser uno de los menos interesantes, pero en cuanto a individualidades me gusta bastante. Y en Georgia, bueno, podría haber a los de Mamardashvili o de Kvaratskhelia, pero yo quiero hablar de Mikau Tatche, el delantero centro del Metz, que lo fichó el Ajax en verano y no funcionó, volvió al Metz y la verdad es que se ha inflado a meter goles en la Ligue 1. De hecho, el Metz ha pagado 13 millones por quedarse al delantero georgiano en propiedad. En la República Checa me ha costado muchísimo elegir un nombre porque la verdad que repasando la convocatoria no había ningún jugador así que me apeteciera. Podría hablaros de Patrick Schick, que ha tenido una temporada muy complicada en el Bayer Leverkusen, donde, bueno, tras lesionarse volvió y no ha contado apenas con minutos, pero quiero hablaros de Vitic, central del Sparta de Praga, que la verdad que creo que está preparado para dar el salto ya. Y creo que sin duda tiene que ir a un grande de Europa porque es un jugador que tiene muy buenas cualidades y muy buenas condiciones para ser un gran central. Turquía es de esas selecciones que me apetece también mucho ver porque creo que tiene muchísimo talento y yo aquí me quiero quedar con Kenan Yildiz, con todo el respeto de Arda Güler. El delantero de la Juventus, bueno, todavía recuerdo el partido en el que debuta y marca gol, lo estaba viendo en directo y la verdad que bueno, me parece un jugador interesante, me parece un jugador desequilibrante, tengo dudas de que vaya a ser titular, pero sí que creo que va a tener muchas oportunidades y como digo, en torneos tan cortos, tener un jugador que desequilibre y que además tenga gol como tiene Kenan Yildiz puede ser clave para que Turquía ya no solo pase de grupos, sino que encima haga un buen torneo. Y para terminar con el grupo F, con Portugal y con este vídeo de hoy, quiero hablaros de Vitinha. El mediocentro del Paris Saint-Germain, la verdad que esta temporada
me ha maravillado en todos los sentidos. Era un jugador que yo tenía muchas dudas con él porque en los Wolves no me gustó, porque en el Porto tenía dudas, pero la temporada de consolidación de Vitinha en el Paris Saint-Germain me ha parecido una locura. De hecho, he llegado a ver a ese jugador que no esperaba ver, porque realmente es un jugador que técnicamente ya sabía que era muy bueno, pensaba que iba a ser un media punta al uso, pero es que esta temporada en el Paris Saint-Germain, aparte de maravillarme con balón, que era algo que bueno, que evidentemente creo que era de esperar, creo que es un jugador que encima ha defendido muy bien, que ha demostrado que tiene más cualidades aparte de las técnicas, y me apetece mucho ver a Vitinha, que tengo que decir que tengo dudas de si va a ser titular, para mí debería de serlo sí o sí, pero bueno, aún así creo que tengo muchísimas ganas de ver a Vitinha, ya sea como suplente, pero muchísimas ganas, porque creo que en el centro de campo de Portugal puede ser ese jugador diferencial que aparte de tácticamente y técnicamente puede aportar defensivamente, porque creo que ni Bruno, ni Rafael Leao, ni Bernardo Silva van a aportar defensivamente, y ahí creo que Vitinha puede ser una de las claves. Y hasta aquí este vídeo de hoy. Ahora os toca a vosotros dejarme en comentarios a qué jugadores os apetece ver. No hace falta que me digáis de cada selección, sino simplemente me apetece ver a este, a este y a este. Y bueno, que os suscribáis, que activéis la campanita, que dejéis un like, todo eso que os digo siempre, porque vamos a seguir a tope con el contenido de la Eurocopa, pero es que se abre el mercado de fichajes en la Premier League, pronto se abre el mercado de fichajes en el resto de las ligas, y ahí también va a salir bastante contenido.